Investigación de los casos de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un perjuicio al Estado por $3 millones. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de este martes, un contingente de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía ejecutó varios operativos que dejó 12 detenidos, 9 en Guayaquil, 2 en Durán y 1 en Quito, y 15 allanamientos. Entre los implicados figuran los directores de compras públicas y financiero del Hospital Básico del IES de Durán y proveedores, que fueron trasladados a la unidad de flagrancia del cuartel modelo en Guayaquil. Seguimos llevando adelante con la conducción de la Fiscalía General del Estado varios allanamientos en la provincia del Guayas que están vinculados a esta misma investigación. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Simultáneamente, en Puerto Santa Ana, en la urbe porteña, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos que funciona en el edificio de Point también fue allanada. Se va a determinar en la investigación qué relación o qué vinculación tienen los allanamientos que hicieron en Guayaquil con el Hospital de Durán. 80 policías y 12 fiscales de la UIAD Guirigoe participaron de los operativos realizados tras una denuncia que involucraría al entorno familiar del director de la Casa de Salud en la adjudicación de varios contratos de insumos médicos, cuando la empresa se dedicaba a la construcción. Esto tiene como antecedente unas denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Cantón Durán. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. A los detenidos se los investiga por delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, y están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Estas personas van a ser procesadas dependiendo de los casos. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Entre los detenidos en el Hospital Básico del IES de Durán figura su director Ramiro M. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, uno de sus familiares cercanos sería el proveedor de esta casa de salud. En los allanamientos se encontraron 9.000 pruebas rápidas. Entre los 12 detenidos por la Fiscalía está Ricardo M.S., quien era el actual director médico del Hospital Básico del IES de Durán en la provincia del Guayas, la directora administrativa del hospital y varios proveedores, todos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación. Según un informe preliminar de la Fiscalía, algunos funcionarios del sanatorio habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director del hospital. Mediante técnicas especializadas de investigación, se estableció que los empleados favorecían a personas que prestaban su nombre para adjudicación de compras públicas. Sin embargo, los valores habrían retornado al hermano del director, quien no tiene negocios relacionados con procesos o insumos de salud, sino con la construcción. Coincidentemente, otro de los lugares allanados fue una oficina en el edificio de Point en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, donde también funciona la compañía Moreno Comercio y Construcción S.A. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, pertenece al hermano de Ricardo M.S., cuya actividad económica es la construcción de toda clase de viviendas familiares, unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales. Pero además es accionista de otras 2 compañías activas, Movimiento Emprendedores S.A. Moempre y Asia Pacific Export S.A., en la que además de vender automóviles, ropa, zapatos, indumentaria y otras cosas, tiene a la venta al por mayor productos farmacéuticos, instrumentos materiales médicos y quirúrgicos.
Entre los artículos decomisados por la Fiscalía están 96 cajas y más de 9.000 pruebas rápidas de COVID-19. Pero el hermano de Ricardo M. también aparece en un listado de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA, actualizado al 8 de junio de 2020, como titular autorizado para la distribución de pruebas rápidas del fabricante chino Shandong Think Lab Biotechnology Company. Mientras tanto, la Fiscalía investiga a los detenidos por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mientras tanto, en Quito, el alcalde Jorge Yunda rindió su versión en la investigación por la compra de las 100.000 pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19, pero no lo hizo solo. Decenas de simpatizantes se agruparon en los exteriores del edificio de la Fiscalía pese al peligro de contagio. El exsecretario Lenín Mantilla también fue convocado, pero solo acudió su abogado. Antes de la llegada del alcalde de Quito, Jorge Yunda, al edificio de la Fiscalía General del Estado, decenas de personas ya estaban agrupadas en las veredas sin el debido distanciamiento y en varios casos sin el uso correcto de la mascarilla. Según los carteles, los convocados representaban a los mercados de la capital, a los recicladores de Zambisa, a la Asociación de Ligas Deportivas Barriales, cuyo presidente habría pedido la participación en la concentración de 5 representantes de las ligas filiales. En medio de este desorden y la aglomeración de personas que peleaban por acercarse a Yunda, el alcalde llegó a rendir su versión libre y voluntaria en la investigación que cursa por un supuesto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR de diagnóstico COVID-19 que adquirió la Secretaría de Salud por $3.4 millones. Contribuir con las investigaciones que se están realizando en la Secretaría de Salud y en relación con algunos funcionarios, siempre que se guarde el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. 2 horas permanecieron gritando consignas. Yunda, que había mostrado su preocupación por la saturación de los hospitales y anunció una reunión con el COE Nacional para analizar nuevas medidas, salió. Yo les voy a pedir a quienes hayan venido, agradecerles de corazón, pero que lo mejor que pueden hacer por mí es no contagiarse, retirarse a sus casas. Yo no les he convocado, por favor, que se retiren a sus casas. El exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, quien firmó un contrato con la empresa que presentó la propuesta más costosa y descartó 2 que ofrecían el doble de las pruebas a un precio más bajo, es uno de los investigados en el caso y fue también convocado a rendir versión, pero no asistió. Haría efectiva la orden de detención con fines investigativos, pese a que el deseo de esta defensa es comparecer y dar todos los detalles que necesita la Fiscalía para esclarecer. Yunda no descartó regresar a la Fiscalía, pues allí también se investigan contratos en la empresa de agua potable y de movilidad y obras públicas, y tiene una denuncia por delitos de peculado y delincuencia organizada interpuesta por el líder de Concertación César Montúfar y el concejal Fernando Morales. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Los gerentes de las empresas públicas metropolitanas de Quito deberán informar de sus contrataciones y Quito Honesto presentará las evaluaciones de las licitaciones públicas. Así lo resolvió el Consejo Metropolitano ante las denuncias de actos de corrupción. Con 20 votos, los ediles aprobaron pedir a los gerentes de las empresas públicas metropolitanas informes sobre la ejecución de los procesos de contratación que han ejecutado. Revisión de los pagos de planillas, imponer multas, garantías y, como autoridades nominadoras, remover a los funcionarios o instaurar los sumarios respectivos. Pero en la resolución no se estipuló el tiempo de entrega. Además, también extenderán la solicitud a la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto sobre las evaluaciones que realizó a las contrataciones públicas de las diferentes empresas municipales. El señor de Quito Honesto tiene que estar la próxima semana en Consejo dando un informe completo de toda su labor durante este año. El Consejo basó su decisión en la denuncia del contrato de repavimentación de 150 kilómetros de vías por más de $30 millones, firmado por la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas, que fue observado por la Contraloría General del Estado y que emitió un informe con indicios de responsabilidad penal. Estuvo presente el nuevo gerente de la empresa de movilidad, pero no ofreció detalles de la supuesta transacción irregular. A entregar toda la información que sea del caso
y pues cumplir los procesos que tanto la Contraloría como la Fiscalía. En la mesa de discusión quedaron más dudas y más revelaciones sobre las contrataciones con la compañía inmobiliaria y comercializadora InmoSolution. De 213 millones, el InmoSolutions es partícipe de 10 procesos por un monto de 53 millones de dólares que representan el 25% de todo lo desembolsado o proyectado a desembolsar para la contratación pública. Hubo pedidos de más investigaciones sobre otros procesos. Realizado por LEMOV, se contrató a $80 aproximadamente las pruebas COVID, se contrató también insumos de bioseguridad, que en el mantenimiento de los vehículos pesados del EMAPS existe aproximadamente un 51% de sobreprecio. Aquí también pidieron que el alcalde, que no estuvo presente, explique los actos cuestionados de los funcionarios que ha nombrado para dirigir las empresas municipales. Valeria Villarroel, Ecuador TV. A sus 68 años de edad, el expresidente Abdalá Bucaram aún genera polémica. La Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Te pones la mejor camisa, el mejor tolón. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz es un político y abogado que nació en Guayaquil en 1952. Es el octavo de 12 hermanos. Usando la imagen de su cuñado, el exmandatario Jaime Roldós Aguilera, formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Con menos de 30 años de edad, Abdalá fue nombrado intendente de la Policía del Guayas. En 1984, con el aval político del PRE, llegó a la alcaldía de Guayaquil. Su gestión fue conflictiva. Denuncias de corrupción, abuso de poder y arbitrariedades se señalaron en su administración. Luego de cumplir su primer año de trabajo en la municipalidad, Bucaram se autoexilió en Panamá tras ser acusado de peculado. Su hermana mayor, Elsa Bucaram, también ocupó la alcaldía de esa ciudad en 1989. Muy cuestionada por su forma de hacer política. Durante una Navidad distribuyó juguetes de forma muy peculiar. Optó por lanzar las fundas desde una tarima, acto que terminó con la muerte de 4 personas por asfixia y decenas de golpeados. Abdalá quería la presidencia de la República, cargo que lo consiguió en su tercer intento en 1996. Su estilo fue informal. Sus reuniones de gabinete las realizó en varios cantones del país acompañado de espectáculos populares. Incluso dirigió una teletón. Los escándalos de corrupción en su gobierno también fueron visibles, como fue el caso del plan de vivienda a un solo toque, el plan de alimentación popular con su propia marca de leche Abdalact, de baja calidad y contaminación, así como el famoso proyecto Mochila Escolar. El nepotismo rondó su gobierno. Un ejemplo fue la vinculación de su hijo Jacobo a las aduanas, a quien incluso se lo acusó de organizar una fiesta para celebrar su primer $1.000.000. Hubo más. Santiago Bucaram, hermano de Abdalá, celebró su cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso Nacional. Los medios de la época lo registraron. Alfredo Adum, su amigo personal, fue parte de su gabinete. Como ministro de Energía fue relacionado a denuncias de corrupción, violencia contra mujeres y de coartar la libertad de prensa. ¿Eres policía tú? No, tú eres maleducado. Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. La presidencia de Bucaram finalizó a los 6 meses de haber asumido el cargo. El Congreso de la época lo declaró como incapaz mental para gobernar. Aun cuando estuvo asilado en Panamá, la familia de Bucaram generó polémica. Se los acusó de atentar contra la vida del técnico de la selección Hernán Darío Gómez por no convocar a Dalo Bucaram a la selección. En 2017 también se hizo público en redes sociales un video en el que los acompañantes de Dalo Bucaram agredieron a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Actualmente el exmandatario se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales del IES. Olga Velasco, Ecuador TV. Y le contamos que este viernes se efectuará la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años dictada al expresidente Rafael Correa y Jorge Glass, así como a 8 exfuncionarios de su círculo cercano y 10 empresarios. Una nueva fase más dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016. El próximo viernes 19 de junio a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia se realizará la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria que se dictó en el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho agravado.
El pasado 7 de abril, el Tribunal Penal de Primera Instancia, presidido por el juez Iván León, sentenció a 8 años de cárcel como autores mediatos al exmandatario Rafael Correa y Jorge Glass, así como para 8 exfuncionarios, entre ellos Alexis Mera, María Duarte y 10 empresarios. Solo las cooperadoras eficaces recibieron una reducción del 40% de su pena. De esta manera, la ex asesora presidencial, Pamela Martínez, fue sentenciada a 38 meses y 12 días de cárcel, y Laura Terán, en calidad de cómplice, 19 meses y 6 días de cárcel. Según notificó el tribunal, la indemnización a pagar por los condenados es de 14.7 millones de dólares, tomando en cuenta que el monto en soborno sería de 7.7 millones de dólares. Todos los procesados apelaron la sentencia y el próximo viernes el tribunal, conformado por los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, resolverán si ratifican la sentencia o la cambian. Según la tesis de la Fiscalía, en el anterior gobierno existió una estructura de corrupción que receptó dineros a cambio de contratos con el Estado. Dichos pagos fueron reportados al nivel jerárquico superior, liderado por Rafael Correa y Jorge Glass, y supervisados por Alexis Mera y otros exfuncionarios. Olga Velasco, Ecuador TV. Revisamos otros temas. La aplicación GovEC y el portal web Juntos Ecuador son 2 herramientas digitales que el gobierno promociona. Según las autoridades, estos mecanismos facilitan los procesos de trámite en línea para los ciudadanos e incentiva también el consumo de productos nacionales. Con ellas, las micro, pequeñas y medianas empresas trabajarán en el esquema del comercio electrónico. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, en Ecuador alrededor de 3.000 trámites están digitalizados, es decir, se los puede realizar por Internet. El país, a nivel regional, ocupa el 4º lugar en el ranking de gobiernos electrónicos. Con miras a mejorar procesos para que el ciudadano, a través de Internet, realice trámites en instituciones públicas, este lunes se hizo el lanzamiento de la aplicación digital gov.es, disponible ya para teléfonos inteligentes con sistema Android y a partir del 10 de julio para iOS. Hasta fin de año, presidente, su compromiso es tener el 70% de trámites digitales y lo vamos a hacer, y hasta fin de gobierno, en mayo del 2021, vamos a tener el 90% de trámites digitales, presidente. A la par, se creó la página web Juntos Ecuador. Se trata de un portal para incentivar el consumo de productos nacionales y a la vez que las micro, pequeñas y medianas empresas desarrollen procesos de promoción y comercio electrónico. Esta plataforma Market Click, que es una plataforma que ya actualmente está uniendo a 4.000 productores, principalmente de la Sierra Central, para unir sus productos con el consumidor final. Usted puede entrar a esta plataforma y seleccionar, por ejemplo, 1 kilo de guayaba. Si lo quiere comprar, se lo puede comprar directamente al productor y le puede llegar a su domicilio. El presidente Lenín Moreno dijo que los ciudadanos deben adaptarse a los cambios, al ritmo que impone la tecnología. Que nos asombremos ante la ciencia y la tecnología de última generación y que nos inspiremos con el arte. Y si es que no aprendemos a ser mejores seres humanos con respecto a la naturaleza que nos rodea. La implementación de la aplicación gov.es y del portal Juntos Ecuador no representó ningún costo para el presupuesto del Estado. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de China, Xi Jinping, mantuvieron un diálogo telefónico. Abordaron varios temas como los avances en cooperación económica y el cierre de acuerdos financieros. Pero el aspecto central del diálogo fueron las acciones desarrolladas por el gobierno ecuatoriano para enfrentar el coronavirus y el respaldo para enfrentar la emergencia sanitaria. Al respecto se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. China y Ecuador tienen una magnífica relación de cooperación, especialmente ahora aplicada a la lucha contra el COVID-19. Nuestros 2 países han logrado llevar adelante una serie de proyectos comunes para controlar esta enfermedad en el Ecuador. Ha habido videoconferencias de epidemiólogos, de especialistas chinos con contrapartes ecuatorianas. También hemos recibido importantes donaciones del gobierno y del sector privado chino. El presidente Moreno agradeció al presidente Xi Jinping nuevamente por esa muestra de solidaridad, pero también tenemos varias adquisiciones de importante material sanitario, equipo médico, medicinas, etcétera, que sirven para los esfuerzos del Estado ecuatoriano de combatir la epidemia.
Y mucha atención a lo siguiente, el presidente Lenín Moreno amplió el decreto de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica que atraviesa el estado ecuatoriano. El decreto 1074 extiende el estado de excepción por 60 días más para controlar la enfermedad y evitar su contagio masivo, establecer mecanismos emergentes para afrontar la recesión económica y la crisis fiscal. El documento dispone la movilización en todo el territorio de las entidades para que trabajen de forma conjunta para mantener las medidas de prevención, en especial el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Riesgos para atender sus efectos. Se dispone que los ministerios de Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio y Trabajo coordinen esfuerzos para reactivar la economía, sobre todo en las provincias más afectadas por COVID-19 o que aún se encuentran en semáforo en rojo. El artículo 3 suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, este último respecto de todos los eventos de afluencia masiva a escala nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción en razón del color del semáforo y cada gobierno autónomo descentralizado será responsable de coordinar los mecanismos con las instituciones correspondientes. Se determina que el alcance de la limitación de la libertad de tránsito se realizará con la finalidad de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según corresponda al color del semáforo adoptado en cada cantón y dispone para que las actividades económicas se retomen generando directrices para cada sector productivo que garanticen el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Se declarará toque de queda y no se podrá circular en las vías y espacios públicos en los términos que disponga el COE nacional, conforme a los parámetros del semáforo de cada cantón. Y estarán exentos del toque de queda los sectores económicos y laborales que se encuentren en etapa de reactivación. El Ministerio de Trabajo realizará inspecciones para que durante la jornada laboral se respeten las medidas de bioseguridad y los derechos de los trabajadores. El artículo 7 dispone las requisiciones a que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Las requisiciones se harán en caso de extrema necesidad y en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable para esta situación. El Ministerio de Economía proveerá los recursos para atender la situación de excepción. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Dentro del veto al proyecto de ley de apoyo humanitario que el presidente Lenín Moreno envió al legislativo, se estableció que los acuerdos entre empleadores y trabajadores para dar paso a reducción de la jornada laboral podrán efectuarse durante un año y renovarse únicamente por el mismo periodo. Según las cámaras de la producción, esta propuesta permitirá que más de 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado puedan acceder a un trabajo digno. Producto del confinamiento obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, las pérdidas del sector productivo en ventas alcanzó los 14.101 millones de dólares, según cifras del Ministerio de la Producción. Esto hizo que varias empresas quiebren y se pierdan cerca de 203.000 plazas de empleo. Ecuador es uno de los países más afectados del planeta. Cada uno de los sectores, el sector que yo represento como Cámara de Industria de Guayaquil, en general ha caído en un 43%. El sector florícola muy golpeado, el sector turismo, ustedes ven alojamiento caído en un 90%. Para evitar el quiebre de más empresas y preservar los empleos, el gobierno remitió a la Asamblea Nacional 32 objeciones al proyecto de ley de apoyo humanitario. En materia laboral, el texto establece que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral y que el pago al empleado no será menor a un salario básico unificado. Esta ley, recuerde que no es para el gobierno ni para ningún gobierno, es solamente para tener una salida en el sector productivo y también en el sector laboral. Según Caterina Costa, esta propuesta ayudará a que más de 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado puedan acceder a un trabajo digno. Y también pensar, como decía yo, en el mediano y largo plazo, en los nuevos proyectos. El país lo necesita. De poder tener alternativas para incorporar esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado en estos nuevos proyectos. En cuanto se refiere al nuevo contrato especial emergente, esta modalidad podrá tener una duración de 1 año, contemplará como mínimo 20 horas de jornada laboral semanales y hasta 40 distribuidas de un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias y tener 24 horas consecutivas de descanso para el trabajador. El Ecuador lo que tiene que convenir, acordar y proceder es a generar puestos de trabajo y para eso
todas las facilidades que se puedan. Santiago Tello, Ecuador TV. Este es un programa para la gente que ama explorar y descubrir historias. Una tierra rica, diversa y hermosa. Presentaremos a gente extraordinaria como estas mujeres en Bolivia, recuperando su herencia cultural, o este estudiante de 14 años que creó un banco para que otros chicos se alejen de las calles. Emprendedores que hacen la diferencia todos los días. América Ahora, todos los domingos 22 horas, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Nuevo Derm Kids. La misma protección de Derm para los más pequeños. Con delicioso saborizante natural, elaborado con nanopartículas vegetales. Nuevo Derm Kids. De venta en las principales cadenas de farmacias. Derm, una promesa de vida. Soy Joanny Sánchez. Hola, soy Natalia Orozco. Somos Fuerza Latina. Eso, Fuerza Latina. Estaremos recorriendo América Latina en busca de las mujeres que desde sus comunidades, sus pueblos, sus ciudades están inspirando el mundo. Felices, empoderadas, con una motivación, con una esperanza de vida. Esto es increíble. Este es un viaje para conocer sus luchas, sus retos, sus logros. Acompáñanos a encontrarlas. Fuerza Latina, sábados, 20 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que la campaña Dar una mano sin dar la mano culminó. Esta iniciativa, que juntó al sector privado con el público, logró entregar 1.200.000 kits alimenticios y ahora será auditada para ratificar su transparencia. Durante estos más de 90 días de emergencia sanitaria debido al COVID-19, uno de los principales objetivos del gobierno ecuatoriano fue proteger la alimentación de los grupos más vulnerables. Para ello, fue la campaña Dar una mano sin dar la mano. Hoy se cierra, se empieza ya una auditoría de gestión. Nosotros tenemos que generar confianza frente a lo que se ha establecido como un proceso transparente. En el evento de cierre se entregaron 10.000 kits adicionales, 5.000 de la Universidad Internacional de La Rioja al Patronato San José. Como muestra de solidaridad entre dos países hermanos que tienen lazos culturales, sociales y que ahora también comparten este dolor por la pandemia. Siempre hay manos solidarias que están prestas para ayudar y velar por el bienestar de los más necesitados. Los otros 5.000 del Comité Privado de Crisis de Quito para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo cual implica alrededor de 113.000 toneladas de alimentos. Con ello, el total de ayuda superó el 1.200.000 kits entregados a nivel nacional. Ahora comienza una nueva etapa para continuar garantizando la alimentación ciudadana. Y para eso viene un proyecto llamado Canasta Solidaria, que estará manejado por la Secretaría de Riesgos con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego de un proceso transparente que se está estableciendo, inclusive veedurías para el efecto. Además de la cobertura alcanzada, la campaña deja como enseñanza que el trabajo conjunto entre el sector privado con el público permite resultados satisfactorios. Alex Llanos, Ecuador TV.
Los créditos para reactivar el sector productivo del programa Reactívate Ecuador provienen de diferentes fuentes de financiamiento según las autoridades. Desde su implementación, el sistema registra 15.000 solicitudes, entre las aprobadas y en proceso de autorización. Los sectores productivos piden abrir el espectro de apoyo para las grandes empresas. Este fondo cuenta con 1.150 millones de dólares que se financia mediante 4 componentes. El primero, con recursos públicos por el orden de los 500 millones. El segundo, con fondos canalizados desde el Banco Mundial hacia la Corporación Financiera Nacional por 260 millones. El tercer componente está contemplado con dinero del BID hacia la CONAFIPS por 93 millones. Y el último, recursos de la Corporación de Desarrollo de los Estados Unidos hacia el sector privado por 300 millones. Los créditos tienen una tasa de interés del 5% con un plazo de pago de hasta 36 meses con 6 meses de gracia. El ministro de Economía, Richard Martínez, resalta este punto. Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda. E incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Desde mayo, el programa Reactívate Ecuador tiene esta aceptación. Alrededor de 15.000 solicitudes que están ingresadas, entre las que han sido ya aprobadas y las que están en proceso, que si es que de todas ser aprobadas sumarían ya más de 400 millones de dólares. Representantes de gremios productivos solicitan ampliar el campo de ayuda de estos créditos. Pero se requiere de igual manera un apoyo financiero a las medianas y grandes empresas, puesto que el principal problema que han soportado las empresas y el sector formal de la economía ha sido la falta de liquidez porque no han podido vender. Los préstamos se destinarán preferentemente a las empresas que durante esta emergencia sanitaria hicieron esfuerzos en preservar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los actores de la economía popular y solidaria también son parte de la reactivación productiva gracias a los créditos de las cooperativas. Estas reciben fondos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Con el propósito de coadyuvar a la recuperación de la economía, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias inyectará recursos a 220 cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y asociaciones registradas. Los 320 millones de dólares más los recursos que entrarán por este importante fondeo adicional, y todo esto se sumaría a los 570 millones de dólares que la corporación ya ha entregado desde junio del 2017. Según Roberto Romero, director de la entidad, la economía popular y solidaria está compuesta por cerca de 8 millones de socios, por lo que es un segmento indispensable para la reactivación económica. Esos créditos productivos que están enfocados básicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que generan casi el 80% del trabajo a nivel nacional. Marlon Esparza, propietario de la empresa Productos de Limpieza Esparza, es uno de los beneficiarios de estos recursos. Gracias a la CONAFIPS y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Orden y Seguridad, pudimos acceder a un crédito de $30.000 como capital de trabajo. Esto nos pudo ayudar a abastecernos de materias primas que por esta emergencia y por la situación que vivimos hay mucha escasez de insumos. Gracias a la naturaleza de su negocio, Esparza no paró sus actividades durante la pandemia, más bien continúa generando empleo. Las características de estos créditos, que son parte de la iniciativa Reactívate Ecuador, son individuales hasta $50.000, asociativos hasta $300.000. Existen dos tipos de financiamiento, entre 9.99% y 17% de interés, dependiendo del destino y zona, hasta 30 meses plazo y hasta 6 meses de gracia, mientras que los recursos que provienen del Banco Mundial, BID o CAF se entregan al 5% hasta 36 meses plazo y hasta 6 meses de gracia. Sofía Montoya, Ecuador TV. En una entrevista que Telediario mantuvo la tarde de este martes con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se explica la situación que enfrenta Quito ante la presencia del COVID-19. El secretario de Estado aclaró que lo vivido en Guayaquil semanas atrás no es comparable con lo que enfrenta actualmente la capital. Estas fueron sus declaraciones. Según cifras oficiales, en Ecuador hay cerca de 48.000 casos de COVID-19 confirmados. El 90% de ellos se han recuperado. Para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, esta cifra evidencia que la enfermedad está controlada. La pandemia está en el país y particularmente en Quito, en Pichincha, bajo control. De los 47.943 casos confirmados que tienen un PCR
positivo, que fueron casos diagnosticados, un 90%, es decir, 42.306 son pacientes recuperados. Esto es una suma de las llamadas que se han hecho a través del 171 a los pacientes que se contactaron inicialmente y que han dicho que se encuentran con pocos síntomas. También son las altas hospitalarias y pacientes completamente asintomáticos que han utilizado la aplicación Ecuador CC, Salud Ecuador CC, y que también se sienten que están sin síntomas. Es decir, 9 de cada 10 personas se encuentran recuperadas. En entrevista para Ecuador TV, el ministro ratificó que en el caso de Quito también hay un control de la enfermedad. Se me pregunta de Quito, porque Quito es claro, lo que está ahorita llamando mucho la atención. Y es que yo tengo una lámina que quisiera compartir, que es el comparativo de unidad de cuidados intensivos y que compara las ciudades de Guayaquil y Quito. ¿Cómo se muestra ahí estos indicadores? En la parte izquierda está abril y mayo, separados. Y ustedes pueden ver que el número total de camas de unidad de cuidados intensivos que teníamos en el mes de abril era de 71, y de las cuales el 92% estaban ocupadas. Esto es abril, Guayaquil. Ajá. En mayo tenemos un aumento del número de camas. Nosotros trabajamos duro para que el número de camas estén disponibles en Guayaquil, pero ya el porcentaje de camas en el mes de mayo en Guayaquil baja al 54%, el nivel de ocupación. En el extremo derecho del gráfico ustedes ven solo Quito, y yo he puesto solamente junio, estos primeros días de junio, en los cuales primero hay, en comparación a Guayaquil, un número muy grande de camas. Llegamos a tener 141 camas, de las cuales el 87% están ocupadas. En el caso de Quito. En el caso particular de Quito, en la promediación de los primeros días de junio. Y estamos hablando de la red de salud pública. Solamente la red que corresponde a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Entonces, estas cifras que yo estoy presentando, de manera que sean lo más comparativamente posible, indica claramente que el número de camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos en Quito es mayor de lo que fue en Guayaquil. El ministro reconoció que en varias casas de salud de Quito no hay por el momento capacidad para recibir a pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y dio explicaciones sobre esto. Esta es una cuestión que se llama de la efectividad del manejo de las camas de cuidados intensivos y las camas de emergencia. Ajá. Hacer un hospital solo de unidad de cuidados intensivos es prácticamente imposible, por los tiempos, por el costo y además por el talento humano que trabaja. Sin embargo, nosotros hemos hecho adaptaciones. Un ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo. En el Hospital Eugenio Espejo, todo lo que era el área de emergencia, que funcionaba hasta el mes de febrero, marzo, se transformó en unas unidades de cuidados intensivos adaptadas para la circunstancia. Esas no son unidades de cuidados intensivos que son completas. Y me refiero, por ejemplo, a datos muy puntuales. No existe en todos los habitáculos de emergencia presión negativa, por ejemplo, o oxígeno o aire centralizado. Esto es demasiado costoso, demasiado largo de hacer. Sin embargo, todo paciente que está en emergencia, tiene un cuidado completo, así sea con esta limitación, digamos. Y obviamente cuando se libera una cama, el paciente que estaba en una unidad de cuidados intensivos de esta que hemos puesto en emergencia pasa a la unidad de cuidados intensivos como debe ser. Ministro, ¿ustedes han logrado cuantificar cuántas personas actualmente están en unidades de cuidado intensivo de la red pública de salud de Quito? Sí, pero va cambiando eso de manera... ¿En promedio cuántas personas? Yo creo que es un 92% de lo que acabo de decirle. ¿De ocupación? Es decir, un 87% es lo que yo tengo en comparativo de junio. En los últimos 2 días es alrededor de un 92%, es decir que 92% de las camas están utilizadas. Si tenemos 141 camas, pues ese es el promedio que hay que hacer. El contagio grande se produjo en 3 eventos que para mí son importantes. El primero, cuando se anunció, y no se pasó a semáforo amarillo, sino que se anunció la posibilidad. Hubo un destape de una población que estaba contenida 60 días o alrededor de eso. La segunda, el Día de la Madre. Eso fue también un contagio que no estaba previsto, un contagio que no estaba, la gente no acató la resolución
o las recomendaciones que tenemos. Y el tercero, algunas manifestaciones que se dieron públicas. Esos tres han incidido este momento de manera importante en la demanda de camas. Pero tenemos suficiente número de camas y estamos trabajando diligentemente para que no falten camas. Desde la red de salud pública de los hospitales, ¿hay entonces capacidad para poder responder casos? Así es, y esto me ratifico de manera muy enfática. Tenemos la capacidad como para responder. Nos estamos adaptando. Hemos designado, por ejemplo, el Hospital Pablo Arturo Suárez, que ha subido de una cantidad de camas que va desde 7 que teníamos ahora hasta cerca de 40 camas. Hemos adaptado un hospital móvil a las afueras para justamente tratar de solventar la salida de los pacientes de una manera programada, de una manera estructurada. Tenemos el Hospital Eugenio Espejo, que hice la transformación de emergencias. El Hospital Enrique Garcés igualmente se va a transformar de tener alrededor de entre 5 y 7 camas inicialmente a tener cerca de 40 entre hoy y mañana. También tenemos el Hospital Docente de Calderón. Importante hacer mención a esto porque no estaba programado que sea COVID. Sin embargo, hay una parte que atiende las enfermedades usuales, se operan los pacientes que tienen que operarse de apendicitis, por ejemplo, o los niños que reciben vacunación, pero se ha destinado 10 camas a COVID. Esa es la manera que nosotros nos estamos preparando. ¿Y cómo se ve el escenario inmediato en Quito frente a la pandemia? Van a haber más contagios. Ese es el componente natural de la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad, de una enfermedad infecciosa. Uno se contagia y luego las consecuencias. Uno se cura, requiere hospitalización, o en pocos casos, desafortunadamente, también fallece. Pero en el 90% de los casos, como le he mostrado, eso es prácticamente asintomático, la gente se cura. ¿Y esto no podría desbordar la capacidad de respuesta del sistema de salud? No puede desbordar porque si nosotros hacemos el comparativo entre Quito y Guayaquil, lo que sucedió en Guayaquil, eso sí se desbordó, porque hubo un aumento de contagios en un tiempo muy estrecho, en un tiempo muy estrecho. Entonces, el número de casos, el aumento fue exponencial. En Quito, las figuras que nosotros estamos viendo son muy paulatinas. Además, por otras cosas, porque tenemos otros indicadores que le estaba hablando anteriormente. Tenemos atenciones de enfermedades respiratorias en los servicios de emergencia. Eso es un indicador que nos dice cómo se ha comprobado. Y mire que nosotros hemos bajado de 627 hechas en un solo día, en marzo, el 18 de marzo prácticamente, a un promedio de los 13 días de junio, de los últimos 13 días de junio, de 183 casos por día. Un promedio, cada día son 183. Entonces esto es que la situación está controlada, no hay un desborde de la situación. ¿Se podría pensar eventualmente en regresar a color rojo? Hemos hablado de un par de indicadores, número de camas y también del número de atenciones de emergencia que se tienen. Y yo digo que ese número de emergencias sostengo que no están bajo control, no están bajo los límites o lo que se permitía, lo que se prevía. Sin embargo, y otro elemento más son las defunciones. Miren, nosotros hemos llegado a tener el 31 de marzo 198 defunciones en Pichincha, 198. Entre ayer, anteayer y hoy no llegamos a 15. Es más, el día de hoy hay solamente un fallecimiento en lo que va del día. Es decir, entonces, eso también de alguna manera da certeza de que la situación está bajo control. Eso no quiere decir que tenemos que desbordarnos como comunidad, ir y hacer reuniones, fiestas, tenemos que tener cautela en el asunto, tenemos que utilizar la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que limpiar las superficies y que tenemos sobre todo mantener el distanciamiento. ¿La situación que se vivió en Guayaquil es comparable con lo que está ocurriendo hoy en Quito? Hablamos de defunciones hace un segundo. De forma general. Tenemos la misma ocupación de camas, si usted quiere. O sea, en las 2 semanas de mayor demanda de camas en Guayaquil es comparable en porcentaje a la de Quito. Sin embargo, el número de muertos, el número de defunciones, y yo no quiero minimizar porque cada muerto duele, es alrededor de 8 o 9 veces menos, lo cual en Quito comparado con Guayaquil. Entonces, hay 2 consecuencias o 2 interpretaciones de eso. Primero, que nosotros alcanzamos a activar todo el sistema de atención primaria de salud. El dispensario, el médico del barrio,
los TAPS, los técnicos de atención primaria de salud, líderes comunitarios, se reconocieron los casos muy prematuramente, muy oportunamente. Y también se hicieron derivaciones oportunamente a los hospitales. Por eso es que tenemos una cantidad de hospitalizaciones y de demanda de cuidados intensivos alta, por esas razones. Pero esos pacientes no mueren tanto como murieron en Guayaquil. El porcentaje, la magnitud de esa consecuencia es menor. Eso también me da tranquilidad. Eso también debe dar a la comunidad bastante tranquilidad, porque estamos controlando la situación. No quiero decir que la situación se ha superado, de ninguna manera. Tenemos que, y de nuevo, repito, tenemos que seguir con eso. Tenemos varios meses de esto que van a hacerse y los contagios van a irse expandiendo porque ese es el curso, la evolución normal de la enfermedad. El ministro de Salud señaló que el número de contagios aumenta en ciudades como Santo Domingo, Cuenca y Esmeraldas. Reiteró que frente a esta realidad hay una capacidad sanitaria de respuesta. Continuamos. Ecuador se sumó al grupo que elaborará el plan de trabajo para concretar la candidatura a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, IETI por sus siglas en inglés. El objetivo es rendir cuentas sobre los recursos mineros e hidrocarburíferos del país. Participan delegados del gobierno, de la sociedad civil y del sector empresarial. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables oficializó la creación del grupo multipartícipe que buscará que Ecuador se una a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas. El grupo está conformado por 11 integrantes de diferentes sectores. De parte del gobierno participarán la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Telecomunicaciones y el de Economía y Finanzas. Por la sociedad civil, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Corporación Participación Ciudadana y Grupo Faro. De parte de las industrias extractivas, Petroamazonas EP, Repsol Ecuador, Cámara de Minería del Ecuador y Landing Gold. El grupo cuenta con la colaboración técnica del Banco Mundial y de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Según las autoridades, la creación de este grupo es un avance para el país, porque transparenta las cuentas de los recursos mineros e hidrocarburíferos del Ecuador. En agosto, el país presentará el plan de trabajo a la Secretaría Internacional de la iniciativa y se espera en 60 días recibir la aceptación oficial desde Noruega para conformar el grupo que ya integran otros 53 países, entre ellos de la región Argentina, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En otro ámbito de la información le contamos que el gobernador del Guayas entregó 700 títulos de propiedad a familias de Monte Sinaí en un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Son familias que vivían en zozobra por más de 10 o 15 años al no disponer de sus títulos de propiedad. Esa sensación se pudo constatar durante un recorrido por los sectores Valle del Cerro Azul y Tres Hermanos. Hilda, René, Oscar y muchos más son ejemplo de aquello, pero al recibir su título de propiedad, esa sensación cambió. Feliz, gracias. Hemos esperado 10 años más o menos para que se haga realidad. Estamos felices y agradecidos. Alegre de haber recibido el título de propiedad porque ya no tenemos miedo que nos desaloje de aquí de Monte Sinaí. Ahora sí somos dueños y propietarios de este lote que nos ha regalado el gobierno. Ya se hizo el sueño de realidad de tener su propia casa y su propio título, ya uno ya está seguro de vivir aquí. La actual situación de emergencia había detenido los recorridos y la entrega de estos títulos de propiedad. Pero con las medidas de bioseguridad establecidas fueron retomadas para cumplir la meta planteada a inicios de este año. Esta legalización va a seguir, nos hemos comprometido con ellos, estamos cumpliendo con nuestra promesa, son 700 nuevos títulos que se suman a los más de 1000, es decir, llevamos casi 2000 títulos entregados, aún nos quedan por legalizar, estamos en proceso de poderlo conseguir y una vez que tengamos todo debidamente registrado, vamos a entregarlos también casa por casa. Un trabajo articulado entre la Gobernación del Guayas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Tres años es el tiempo que necesita un emprendimiento para ser sostenible. Los expertos aconsejan que si tiene una idea la ponga en práctica y que mejor que lo realice a la par de un trabajo estable. Compartimos con ustedes algunas claves para su nuevo negocio. Emprender no es una tarea fácil.
y menos para quienes tuvieron un empleo fijo y por alguna circunstancia tuvieron que arriesgarse. Siempre hay una idea que ronda la cabeza, pero saltar y ponerla en práctica es el problema. Porque el emprendimiento es muy bonito para el país, o sea, hasta el año anterior, 40% de las plazas de trabajo nacen de microempresas. O sea, también emprender en el Ecuador es difícil. El año anterior, sumado a la gravísima circunstancia por la que estamos pasando ahora mismo, serán unos indicadores muy fuertes. Por ejemplo, decían que en el Ecuador hay que dedicar más de 600 horas para el tema de tramitología. Buenos días, delicioso pan integral, nutritivo, saludable. Vender productos solo por la necesidad de un momento no es la mejor opción. Por ello, los expertos aconsejan seguir 9 pasos antes de consolidar un proyecto. 1. Propuesta de valor. ¿Qué ofrecen? 2. Diseño, es decir, cómo hacerlo diferente. 3. Segmento del mercado. ¿A quién quiero llegar? 4. Relacionamiento y lenguaje con clientes. El mensaje para cada público. 5. Canales de difusión. ¿Por dónde me voy a dar a conocer? Televisión, radio o redes. 6. Identificar alianzas y socios estratégicos. 7. Actividades claves, procesos operativos, cómo hacer que el proyecto persista. 8. Recursos claves. ¿Con qué cuento? 9. Modelo de ingresos, los recursos que tengo. Consolidar una idea innovadora diferente, así como saber a quién llegar y los recursos con los que se cuentan hacen que un emprendimiento sea sostenible. Desde que tú creas la idea, validas mercado, generas ingresos, empiezas a hacer el modelo, etcétera, etcétera. Todo concluye más o menos a los 3 años. ¿Qué sucede aquí usualmente en las empresas? Llega un proceso de estabilidad y ese proceso de estabilidad tiene 2 caminos. O se quema, ¿no es cierto? O empieza a tomar decisiones de innovación. Usualmente sobre ese periodo de estabilidad tienes que decidir innovar, o sea, ya tienes que tener en mente esa planificación de innovación. También es importante saber proyectar mi marca. Cuáles son los colores corporativos, la tipografía, qué quiero yo proyectar, y eso debe estar de manera consistente en todas las redes sociales para que no genere una confusión cuando las personas me vean de una forma en la red social y proyecte otra forma en el sitio web. Las redes sociales son una gran herramienta de difusión para llegar a que un emprendimiento perdure en el tiempo, pero cada una tiene su propia razón de ser. Los negocios que son B2C, es decir, que tienen clientes, consumidor final, las redes sociales de Facebook e Instagram les vienen súper bien. Si son empresas B2B, es decir, que el cliente final es otra empresa, LinkedIn viene sensacional. Entonces, hay que tomar en cuenta que dónde está mi nicho de mercado para yo poder apalancarme. El estudio de mercado y los canales de distribución son fundamentales. Por ello, antes de emprender, asegúrese de que su idea sea innovadora y que llegue al público de la mejor manera. Esa será su carta de presentación. Marielena Vaca, Ecuador TV. Revisamos las noticias del mundo. Corea del Norte parece estar decidida a enfrentarse con su vecina del sur. Este martes se conoció que Norcorea desplegará sus tropas a la zona fronteriza luego que su ejército destruyera la embajada de facto intercoreana situada en su territorio. El Estado Mayor de Corea del Norte notificó que desplegará sus tropas en la zona industrial de Kaesong y la región del monte Kunmang, ubicada cerca de la frontera con Corea del Sur. El ejército norcoreano también reinstaurará los puestos de guardia que habían sido retirados, fortalecerá nuevamente el frente y reanudará todo tipo de ejercicios militares regulares en la zona fronteriza. El anuncio se conoció luego que este martes Norcorea destruyera con una explosión el inmueble que servía de embajada de facto intercoreana en su territorio. La oficina de enlace estaba cerrada desde finales de enero por temor al coronavirus y aunque su destrucción es en gran parte simbólica, no deja de ser un duro golpe para la política de acercamiento entre las dos Coreas, impulsada por el presidente del sur, Moon Jae-in. Las relaciones entre Corea del Norte y del Sur se deterioraron especialmente a inicios de junio de 2020, cuando Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, calificara al país vecino de enemigo y amenazara con acciones militares por supuestamente arrojar a su territorio miles de folletos anti-República Popular Democrática de Corea. Ahora la respuesta de Corea del Sur será decisiva, pues está en juego la continuidad de los acuerdos sobre el cese de hostilidades pactado por ambas naciones en 2018. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reformar a la policía y mantener la ley y el orden en el país.
El decreto anima a los departamentos de policía a emplear los últimos estándares en el uso de la fuerza, mejorar el flujo de información para que los agentes no sean contratados sin saber si tienen malos historiales y sumar a trabajadores sociales en casos no violentos que impliquen drogadicción y ausencia de hogar. Aspectos que no responden a los principales reclamos de las protestas, que fueron contra el racismo y la brutalidad policial. La firma se dio luego que el presidente Trump se reuniera con familiares de víctimas de la policía. Estoy firmando una orden ejecutiva que alienta a los departamentos de policía de todo el país a adoptar los más altos estándares profesionales para servir a sus comunidades. Damos un paso histórico para ofrecer un futuro de seguridad para los estadounidenses, de cualquier raza, religión o color. El decreto determinará que los departamentos de policía deberán someterse a procesos de acreditación independiente para tener acceso a fondos del Departamento de Justicia. Científicos de todo el mundo trabajan para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus que ya ha infectado a 8 millones de personas. Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos lideran las investigaciones de este fármaco. 135 vacunas se desarrollan a escala global para combatir el nuevo brote de coronavirus. Aunque al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud aseguró que elaborar un inmunizador tomaría entre 12 y 18 meses, actualmente grandes laboratorios y farmacéuticas trabajan contrarreloj en vacunas y otros medicamentos que combatan los graves síntomas de la enfermedad. Rusia, por ejemplo, comenzó con pruebas clínicas a inicios de junio de Avifavir, un medicamento antiviral de acción directa que demostró efectividad contra el COVID-19 en pruebas clínicas. Los científicos rusos también desarrollaron Levilimab, un nuevo medicamento que puede ayudar a aliviar las complicaciones más severas causadas por el virus. Y en cuanto a una vacuna, el gobierno ruso anunció que en septiembre iniciarán su producción a gran escala. A la par, la farmacéutica china Sinovac anunció un inmunizador que tiene una eficacia de más del 90%. Se trata de Coronavac, una vacuna desarrollada a partir del virus SARS-CoV-2 muerto, que aunque demostró ser efectiva, podría tardar meses en estar disponible al público, pues se requiere finalizar pruebas y recibir la aprobación regulatoria. Pero Coronavac no es el único proyecto que se realiza en China. Al menos otras 5 investigaciones se llevan a cabo en el país que fue el epicentro de la pandemia. El Reino Unido, por su parte, iniciará esta semana las pruebas en personas de una vacuna experimental, mientras en América Latina, México se sumará a los esfuerzos de la OMS para lograr una cura. Aunque ninguna vacuna ha demostrado su eficiencia y seguridad total, los mejores pronósticos auguran un inmunizador para finales de 2020. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y también sobre este tema, el mandatario francés Emmanuel Macron anunció una inversión de 610 millones de euros para investigación y producción de una vacuna contra la COVID-19, liderada por el gigante farmacéutico Sanofi, que prometió una inversión en una nueva fábrica de vacunas y en la creación de un nuevo centro de investigación y desarrollo. El presidente Macron, al igual que la Organización Mundial de la Salud, aboga por una vacuna accesible para todos y ajena a las leyes del mercado. Abogo porque la vacuna sea un bien público mundial. Obviamente los esfuerzos de investigación deben ser compensados, es lógico, pero debemos luchar de forma conjunta contra cualquier forma de apropiación. Sería inaceptable que ciertos países, especialmente los menos desarrollados, no tuvieran acceso a la vacuna. 20 horas con 59 minutos. Gracias por informarse con Telediario. Mañana las noticias comienzan a las 6 horas de la mano de Sofía Montoya. Lo que viene a continuación, Desde Cero, el programa de emprendimientos de Ecuador TV.